Dios te ama como padre y como madre. Son palabras del Papa Francisco, pero no es algo nuevo. En los últimos papas nos lo han recordado de distintas maneras. Benedicto XVI hablaba de las vísceras maternas del Señor, que son más misericordiosas aún que la de una madre. Las vísceras maternas del Señor, decía el Papa Benedicto. Y Juan Pablo I, que estuvo tan solo 33 días de Papa, también lo dijo. Dios es Padre, dice, pero sobre todo es Madre, decía Juan Pablo I. Dios es Padre, pero sobre todo es Madre. Juan Pablo II también lo dijo en distintas ocasiones. ¿Por qué dicen eso los papas? Pues porque en el fondo Dios es una familia. La Santísima Trinidad es una familia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la primera persona de la Trinidad, lo que llamamos Dios Padre, se desglosa en el Padre y en la Madre. Es decir, las madres y los padres son un reflejo de la primera persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué pasa? Que no tenemos una palabra para decir madre-padre o padre-madre. Tenemos madre y padre. Y por eso usamos padre, porque en la Sagrada Escritura pues es lo que se usa padre. Pero podemos decir que la primera persona de la Santísima Trinidad es padre-madre, madre-padre. Luego está Jesús, que es el Hijo, el engendrado, como en cualquier familia, y el Espíritu Santo es como esa nube de amor que envuelve todas las relaciones entre el Padre y el Hijo, entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. Y así, la Santísima Trinidad es como el modelo de toda familia, donde hay Padre-Madre, Madre-Padre, primera persona de la Trinidad, donde hay hijos, como Jesús, la filiación, y donde el ambiente debe estar inspirado, rodeado por esas relaciones de amor, de fraternidad, de cariño. Así es, así es. Y por eso los padres son muy importantes a la hora de transmitir la fe a los hijos. ¿Por qué? Porque la madre y el padre reflejan a Dios Padre, a la primera persona Santísima Trinidad. O dicho de otra manera, tal y como sea la relación o haya sido la relación con tus padres, así es tu relación con Dios. Esto es muy importante, ¿no? Tal y como ha sido tu relación con tus padres, así es como verás a Dios. Evidentemente la relación con nuestros padres, pues como cualquier relación humana, pues no es perfecta porque no somos perfectos. Y Dios suple, va más allá de eso, ¿no? Pero hay que pedirle al Señor que en aquellas cosas donde necesitamos que sea suplido, pues realmente actúe y suple eso. ¿Para qué? Para que nuestra relación con Dios tienda a esa unión perfecta, a esa unión íntima, con Dios que es Padre y con Dios que nos ama como una madre también. Hoy en el Evangelio hemos visto que Jesús estaba orando en cierto lugar. ¿Cómo sería la oración de Jesús? ¿Cómo estaría hablando en esa relación de confianza, de intimidad, de amistad, en la que era tal el asombro de los discípulos que dijo: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y lo primero que Jesús les enseña es, se enseña el Padre Nuestro, ¿no? Pero el Padre Nuestro no es una oración repetitiva, sino que el Padre Nuestro como que retiene o enseña todo un estilo, una forma de orar. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica, que se divide en 4 partes, una parte entera es la explicación del Padre Nuestro. Una parte del catecismo, imaginaros si hay mucho que decir, ¿no? Porque el Padre Nuestro, no es algo repetitivo, sino que son 7 peticiones con una introducción que vienen a enseñarnos una manera, un estilo de relacionarnos con Dios. Y en ese estilo que Jesús nos quiere enseñar, ¿qué es lo primero que nos enseña? Padre. Que es Padre mío, pero es Padre nuestro también. Es mi Padre, pero es Padre común de todos nosotros. Por lo tanto, todos somos hijos de un mismo Padre.
de este Padre que nos ama con corazón de padre y con corazón de madre. Vosotros, cuando oréis, decid Padre, Padre. Esto, para un hebreo del siglo I, es absolutamente revolucionario, es absolutamente novedoso. ¿Por qué? Porque es verdad que los niños o los hijos, la relación con sus padres era una relación pues llena de cercanía y de intimidad, pero también había como una cierta soberanía, donde al padre pues se le veía como un poco distante, ¿no? Como un cierto distanciamiento. El hecho de que Jesús use para dirigirse a Dios Padre la palabra Abba, que nos mantiene en los evangelios, San Pablo nos lo explica también, o usa esta palabra, la mantiene, Abba, nos indica esa nueva manera que Jesús ha venido a traer para relacionarnos con Dios. Nos viene a enseñar que Dios tenemos que tratarle como un Abba. ¿Y qué significa Abba? Pues como bien sabéis, es la palabra que utilizan los niños pequeños en la confianza para llamar a papá, papá, papi. No es infantiloide, no es nada infantiloide porque Jesús lo ha usado. Y Jesús era un hombre humanamente maduro. Dios, o Jesús, se dirigía a Dios su Padre en su plena madurez humana, como verdadero Dios y verdadero hombre, como papá. Como mamá, podríamos decir también. Y es como nos enseña el Señor que tenemos que relacionarnos con Dios, con esa relación absolutamente novedosa traída por Él, una relación de cercanía, de familiaridad, de confianza. Y así se lo enseña a los discípulos, a los 12, a todos aquellos que están con Él, y así nos lo enseña hoy a nosotros. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a relacionarnos con Dios Padre. Y dice, bueno, pues lo primero es, di Padre, papá. ¿Tú le has dicho alguna vez en tu oración, papá, a Dios? En tu corazón, no hay por qué decirlo en voz alta. Porque Dios no es un ser distante, es tu papá, que te quiere infinitamente, con corazón de padre y con corazón de madre. Es tan novedosa esta manera de relacionarse para un judío que a ningún maestro de Israel se le hubiera ocurrido orar así, ni enseñar a sus discípulos a orar así, ni siquiera Juan el Bautista. Esa es la gran novedad que nos trae Jesús, que es que Dios está a nuestro lado, que Dios no es un ser que está ahí en las alturas, sentado en su trono, sino que está muy cerca de nosotros, que nos ama con locura y que nos ha entregado a su Hijo, a Jesús, por nuestra felicidad, por nuestra salvación. Y así veremos a Jesús que oraba también en el huerto de los olivos, en ese momento en el que está agonizando, sudando sangre. Ora sí, Abba, se dirige a Dios como Abba, papá. Si puede que pase este cáliz, pero que se haga lo que tú quieras, yo confío en ti. Así es como oraba Jesús, es realmente maravilloso. ¿Cómo ora, por lo tanto, un verdadero discípulo de Jesús? Pues como el Maestro, con esta confianza total en Dios, con cercanía, con familiaridad, porque es un Padre bueno, un Padre que nos quiere, lleno de ternura como una madre. Una confianza que nos lleva a cierta desfachatez, un poco de caraduras, podríamos decir, con la intención de molestarlo, entre comillas, en cualquier momento, a insistir ante él ante cualquier necesidad, con la certeza de que vamos a ser escuchados. No tengamos miedo en insistir, porque no le molestamos. No le molestamos. A él le encanta que le pidamos cosas, que hablemos con él, que le contemos cómo nos ha ido el día, cuáles son nuestros proyectos, nuestras ilusiones, dónde vas a ir de vacaciones. A él le encanta que se lo cuentes. A él lo que le puede disgustar, si acaso, no es tanto la insistencia o esa cierta indiscreción de los hijos a la hora de pedir o de dirigirse a él. No, a él lo que le puede disgustar es más bien el hecho de que no le pida suficiente, permaneciendo silencioso o incluso quizás un poco indiferente. El permanecer a cierta distancia, con excusas como decir, no, bueno, él ya lo sabe todo, o no quiere molestarle, o hay gente que tiene más necesidades que yo,
Que no, todo eso en el fondo son excusas. Él quiere tu relación cercana, familiar, confiada. Nunca le vas a molestar y nunca le vas a quitar nada a nadie, porque Dios es Dios y no se agota y puede tratarnos a cada uno de forma personal, como si solo existiéramos cada uno. Pues hablemos así con nuestro Padre, Madre Dios, con esa cercanía, con esa familiaridad, con confianza. ¿Qué es la oración para ti? ¿Una obligación? ¿Un diálogo sencillo y confiado con aquel que te ama? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Es decir, a hablar, a dialogar con tu Dios. Cada día en algunos momentos, de vez en cuando a la semana, de vez en cuando a lo largo del mes, ocasionalmente. ¿Con quién te encuentras cuando oras? ¿Con alguien al que sientes como un juez, como alguien distante que me va a juzgar, o como un amigo que me quiere y me entiende?